¿Qué hay debajo de las pirámides mayas? Esta es una pregunta que ha fascinado a arqueólogos y entusiastas de la historia durante décadas, gracias a la revolucionaria tecnología LIDAR, que permite filmar desde un avión un territorio selvático y apartar digitalmente la alfombra de árboles para ver lo que hay debajo, la vasta extensión de más de 300.000 kilómetros donde una vez se asentó la civilización maya, está revelando deslumbrantes secretos. Algunos de estos secretos han sido develados por Ivan Šprajc, el arqueólogo y etnólogo esloveno que ha trabajado casi toda su vida en la península de Yucatán y al que algunos llaman el Indiana Jones de la vida real. Šprajc, un hombre a caballo entre la era predigital y la digital, no cree por completo lo que le dicen las computadoras hasta no hacer sus propias verificaciones sobre el terreno. Hoy conoceremos los descubrimientos más recientes en el mundo maya, en los que se combinan los avances tecnológicos con el tesón y la dedicación de los profesionales de la arqueología en su empeño por revelar los secretos que continúa guardando la jungla sobre una de las civilizaciones más fascinantes de la época precolombina. ¿Cómo LIDAR está cambiando lo que sabemos de los mayas? El mundo que creó la cultura maya ha estado oculto por la jungla durante siglos. Ahora, la tecnología LIDAR está revelando toda su asombrosa escala y sofisticación. La tecnología LIDAR, acrónimo en inglés de Light Detection and Ranging, es un dispositivo que permite establecer la distancia entre un emisor láser y un objeto, midiéndola a partir del tiempo transcurrido entre la emisión del pulso y su detección mediante su señal reflejada. Después de trabajar por décadas sobre el terreno en la húmeda y calurosa jungla centroamericana, los arqueólogos Francisco Estrada Belli y Marcelo Canuto, investigadores de la Universidad de Tulane, han estado estudiando una zona de bosque del norte de Guatemala desde su oficina con aire acondicionado en el campus de Nueva Orleans. La tecnología LIDAR opera desde aviones que sobrevuelan el área estudiada y envía las imágenes al lugar indicado. Los pulsos láser que penetran el follaje permiten ensamblar una imagen del suelo. Con unos pocos clics en el teclado, los investigadores pueden apartar la vegetación y ver una imagen tridimensional del suelo. Lo que parecían pequeñas elevaciones eran en realidad grandes pirámides coronadas por estructuras ceremoniales. Los asentamientos que generaciones de arqueólogos habían asumido como capitales regionales resultan ser meros suburbios de ciudades precolombinas mucho más grandes. Lejos de cualquier centro de población, se pensaba que el área que los arqueólogos tenían en sus pantallas estaba prácticamente deshabitada, incluso en el apogeo de la civilización maya hace más de 1000 años. En 2016, un equipo arqueológico mexicano descubrió un túnel de agua subterráneo debajo de las ruinas mayas de Palenque, en el estado de Chiapas. El conducto acuático fue practicado debajo del Templo de las Inscripciones, monumento que alberga la tumba de Pacal el Grande, notable gobernante que vivió entre los años 603 y 683. El arqueólogo Arnoldo González señaló que el equipo cree que la pirámide y la tumba fueron deliberadamente construidas encima de un manantial. El túnel llevaba el agua desde la parte inferior de la cámara funeraria hasta la explanada frente al templo, proporcionándole un camino al inframundo al espíritu del gobernante. La atención se centró en el recio sarcófago de piedra con tallas, que algunos creen que muestran a Pacal al mando de una nave espacial. Sin embargo, González dijo que un par de tapones de piedra para los oídos hallados en la cámara funeraria contienen grabados que dicen que un dios guiará a los muertos hacia el inframundo, sumergiéndolos en el agua para que sean recibidos allí. Esto significa que Pacal no partió hacia el firmamento en una nave espacial, sino que su espíritu se fue por el túnel de agua. El túnel de piedra tiene aproximadamente 60 centímetros tanto de ancho como de alto. Pedro Sánchez Nava, director de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, apuntó que la teoría tenía sentido, considerando que en Teotihuacán también se encontró un túnel de agua debajo de los monumentos prehispánicos.
una inmensa plataforma de tierra de 3.000 años de antigüedad, coronada por un conjunto de estructuras, incluyendo una pirámide de 4 metros de altura, fue identificada como el complejo monumental más grande y antiguo descubierto en la región maya. Este hallazgo se produjo en Aguada Fénix, un sitio arqueológico en el estado de Tabasco. El descubrimiento se basó en un estudio con la tecnología LIDAR en 2017, que reveló la plataforma y al menos 9 calzadas que desembocan en ella. Ante la pregunta de por qué un complejo tan grande no había sido encontrado antes, el arqueólogo Takeshi Inomata de la Universidad de Arizona dijo: «Tiene más de 30 pies de altura, pero las dimensiones horizontales son tan grandes que no te das cuenta de la altura». El fechado por radiocarbono a partir de restos de carbón vegetal encontrados en el complejo permitió establecer que la plataforma fue comenzada cerca del año 1000 a.C. La ausencia de edificios anteriores conocidos en Aguada Fénix lleva a pensar que, al menos hasta ese momento, los pobladores del área, posiblemente los precursores del clasicismo maya, vivían en campamentos temporales y esta fue la primera estructura permanente. En 2015, arqueólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, descubrieron que el templo de Kukulcán, la pirámide principal de Chichén Itzá, fue erigido al menos en parte sobre un río subterráneo. Los investigadores hallaron la cavidad subterránea en el sitio maya yucateco a unos 20 metros por debajo de la pirámide, también llamada El Castillo. El geofísico René Chávez señaló que el cauce subterráneo del río presenta una cubierta natural de roca. Estas corrientes subterráneas a menudo enlazan los cenotes abiertos que salpican el territorio de la península de Yucatán. El hallazgo, que no se realizó por excavación, sino mediante tecnologías no invasivas, muestra que una esquina del templo descansa sobre el vacío subterráneo, lo que lo pone en riesgo de derrumbe. Guillermo de Anda, arqueólogo subacuático y director del proyecto Gran Acuífero Maya, comentó que esta investigación podría confirmar la teoría de que los mayas utilizaban mapas cosmológicos simbólicos en sus lugares sagrados. Así, los cenotes que se encuentran en torno al templo de Kukulcán quizá representaban los 4 puntos cardinales, y el río en la parte central simbolizaba el centro del cosmos maya. En 2019 se informó sobre el hallazgo de una cueva contentiva de una gran cantidad de artefactos que se han mantenido intactos durante un milenio, un conjunto de más de 50 antiguas reliquias fueron encontradas a unos 1.600 metros de la pirámide de Kukulcán con el apoyo de un sistema de cámaras subterráneas. El patrimonio arqueológico incluye desde cuencos y platos hasta quemadores de incienso, estimándose que los artefactos fueron fabricados entre los siglos XXIII y X. El fortuito descubrimiento fue descrito por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México como uno de los hallazgos más importantes en la historia de la investigación de esta antigua ciudad maya. El arqueólogo y explorador subterráneo Guillermo de Anda tuvo que avanzar durante horas boca abajo por pasadizos sumamente angostos hasta vislumbrar las reliquias. Tras volver a la superficie, el explorador dijo: «No podía hablar, comencé a llorar. He analizado restos humanos en el cenote sagrado, pero nada se compara con la sensación que tuve al entrar solo por primera vez en esa cueva». El director de arqueología Adelina Pedro Sánchez Nava dijo: «El difícil acceso y morfología de la cueva exacerba sus cualidades sagradas, lo que sugiere que se trata de un contexto puramente ritual». De Anda agregó: «Debido a que el contexto permaneció sellado durante siglos, contiene información invaluable relacionada con la formación y caída de la antigua ciudad de los Magos del Agua y sobre quiénes fueron los fundadores de este sitio icónico». En junio de 2023, Iván Spraich y su equipo descubrieron la ciudad maya abandonada de Ocumtún, en la zona de conservación ecológica de Balamcú, en el sureste del estado de Campeche. Esta ciudad, con estructuras piramidales de más de 15 metros, fue habitada entre los años 600 y 800. Spraich llamó al lugar
Ocumtún, que significa columna de piedra en maya yucateco por las numerosas estructuras cilíndricas esparcidas por el sitio. La cerámica encontrada indica que probablemente la ciudad maya estuvo habitada entre los años 600 y 800. Refiriéndose a Ocumtún, Sprague dijo: «Este fue en realidad el último gran agujero negro en el mapa arqueológico de las tierras bajas mayas centrales. No había nada allí, no había un solo sitio conocido en un área que se extendía por unos 3.000 a 4.000 kilómetros». En febrero de 2018, se informó sobre el hallazgo de una megalópolis de 60.000 casas, palacios y otros inmuebles en la región maya del norte de Guatemala. Este hallazgo, apoyado en la tecnología LIDAR, ha revelado que la civilización precolombina era mucho más compleja y sus ciudades estaban más conectadas de lo que la mayoría de los expertos mayas habían supuesto. Las imágenes LIDAR dejan claro que toda esta región era un sistema de asentamientos cuya escala y densidad de población habían sido tremendamente subestimadas. Thomas Garrison, arqueólogo de Ithaca College y especialista en el uso de recursos digitales en la investigación arqueológica, señaló que las imágenes muestran vías de comunicación elevadas que conectaban centros urbanos y evidencias de una intensiva agricultura capaz de alimentar a grandes masas de personas. Si estás disfrutando de este viaje a través de los misterios ocultos de la civilización maya, asegúrate de suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones e historias que te volaran la cabeza. A pocos kilómetros de Chichén Itzá se encuentra Balancanché, unas cuevas mayas sagradas ocultas por una jungla generosa. Las grutas no resultaron fáciles de encontrar y solo fueron descubiertas en 1950, aunque hubo que esperar hasta 1959 para conocer su verdadera naturaleza. Fue entonces cuando los arqueólogos supieron de su extensión de más de 2 kilómetros, sus pasajes secretos y un santuario en honor a Chaak, deidad de la lluvia. Los visitantes deben descender 10 metros para ingresar al sistema cavernario totalmente esculpido por la naturaleza. En la ruta subterránea se encuentra el trono de los Baalam, un conjunto de guardianes de los campos y de las cosechas con formas de jaguar a los que los mayas rendían culto antes de la siembra. Más adelante se encuentra un lago casi seco en cuyo lecho se hallan infinidad de pequeñas ofrendas de la época maya, la mayoría constituidas por vasijas y piezas de jade. La caminata se realiza por lugares tanto estrechos como anchos, de hasta 25 metros de amplitud y 10 de altura. Como en muchas cuevas, su decoración natural son las estalactitas y estalagmitas que adoptan formas curiosas, incluyendo una parecida a un árbol llamada la ceiba sagrada. La reina roja es el nombre que recibe una osamenta encontrada en el yacimiento arqueológico de Palenque. Aunque su identidad continúa sin confirmación, se cree que pudieran ser los restos de Tsagbu Ayau, también llamada Ajcal, esposa del Ajau Pacal el Grande. El sarcófago de 2.4 metros de largo y 1.18 de ancho fue encontrado por la joven arqueóloga Fanny López Jiménez en el Templo 13 de Palenque, dentro de una cámara funeraria de forma abovedada de casi 10 metros cuadrados de superficie. Sobre la lápida del sarcófago se hallaron un malacate de hueso y un incensario, y en los costados la osamenta de un niño y de una mujer. De acuerdo con los rituales mayas, tanto la mujer como el niño seguramente fueron acompañantes sacrificados para escoltar en su viaje por el inframundo a un difunto de la realeza o de la nobleza. Debido a la carencia de inscripciones en el sarcófago, la identidad de los restos no ha podido establecerse con solidez. Sin embargo, por la ubicación y las características de la tumba, se trataba de una mujer de la más alta jerarquía social. El cuerpo fue cubierto con cinabrio o bermellón, un mineral de color rojizo compuesto de mercurio y azufre que le comunicó su color a la osamenta, por lo que fue bautizada como la Reina Roja.
Sin ríos ni otros cuerpos de agua dulce cercanos, los mayas sobrevivieron más de 1000 años porque fueron capaces de almacenar el líquido de la lluvia para subsistir durante la temporada de sequía que duraba entre 4 y 6 meses. En 2020, los arqueólogos hicieron un deslumbrante descubrimiento sobre otra hazaña hidrológica de esta cultura. Los mayas utilizaban unos sofisticados filtros de agua, núcleos de sedimentos extraídos de Tikal, Guatemala, muestran que inventaron el sistema de filtrado de agua más antiguo que se conozca en Occidente. Los mayas hacían pasar el agua que consumían por capas de zeolitas, un mineral tan apropiado para estos fines que continúa utilizándose en los filtros actuales. Las zeolitas son minerales microporosos con altos contenidos de silicio y aluminio que se forman cuando la ceniza volcánica se combina con las aguas subterráneas de alta alcalinidad. Sus microporos retienen desde partículas metálicas pesadas hasta pequeños microorganismos, mientras dejan fluir el agua. Los poros de los granos de zeolita se convierten en una especie de jaulas para retener las macropartículas en suspensión en el agua, mientras que la estructura sólida tiene carga negativa, lo que implica que otras partículas elementales pueden unírseles. Reservorios de agua de Tikal. Sin embargo, los fragmentos examinados de las vasijas de arcilla encontrados en el sitio sugieren claramente que el agua filtrada con el mineral se usó concretamente para beber. Los investigadores involucrados en el hallazgo apuntaron que el empleo maya de zeolitas es el más antiguo conocido de este mineral para purificar agua. Los descubrimientos realizados gracias a la tecnología LIDAR y la dedicación de los arqueólogos están reescribiendo la historia de la civilización maya. Estos avances no solo nos permiten ver lo que hay debajo de las pirámides, sino que también nos ofrecen una nueva comprensión de la sofisticación y complejidad de esta antigua civilización. La tecnología LIDAR ha revelado ciudades perdidas, complejos ceremoniales y estructuras subterráneas que de otro modo habrían permanecido ocultas bajo la densa selva centroamericana. Desde túneles subterráneos y ríos ocultos hasta avanzados sistemas de filtrado de agua y ciudades perdidas, cada hallazgo nos acerca más a entender cómo vivían, pensaban y se organizaban los mayas. Estos avances nos recuerdan la importancia de combinar tecnologías modernas con métodos tradicionales de investigación para desenterrar los secretos del pasado. Si te ha fascinado este viaje a través del tiempo y los secretos escondidos bajo la selva, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones y comparte este video con tus amigos y familiares. Comenta abajo tus pensamientos y teorías sobre estos descubrimientos. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Hasta la próxima.